vamos a predicar por el tema cuando menos lo esperes. Recordando que los primeros 3 versos fueron motivo de estudio, nuestro análisis vendrá desde el verso 4 en adelante. Solo como introducción, usted creo que lo habrá de recordar, sí, la semana pasada a través de este estudio dábamos énfasis a un precioso tema respecto de que se debe de dar testimonio, amén. Y eso era lo que Nabucodonosor en sus 3 primeros versículos hizo mucho hincapié, darle la gloria de vida por las cosas que Dios le había obviamente otorgado. Pero ya en el verso número 4 nos vamos a adentrar estrictamente en la razón del por qué Nabucodonosor le ha dado la gloria. Recordando que el capítulo 4 es, mi amado, un escrito, ¿sí?, que se lo narra, todo él, ¿sí?, ya después de haberlo experimentado. Aquí los acontecimientos narrados no son antes, sino después. Él da la gloria al Señor después de haber obviamente experimentado lo que se va a encontrar en este capítulo. Ya en el versículo 4, la Biblia pues nos hace saber en primera persona, porque luego la narrativa cambiará a tercera persona. Es como que si cambiase de protagonista, pero no es así. Pero Daniel obviamente es el que escribe como que si el mismo Nabucodonosor estuviese obviamente, diríamos, tomando la pluma y las páginas para poderlo dejar establecido. Ahora, dice pues el versículo 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, y luego también dirá, y floreciente en mi palacio. Qué bueno, mi amado, es experimentar estos tiempos en la vida, ¿verdad? Paz, tranquilidad, refrigeradora llena, salud, dinero en el bolsillo, los hijos, mi amado, posiblemente bajo techo. No hay ningún tipo de preocupación, de anomalía. Las enfermedades están peleadas con nosotros, nosotros también con las enfermedades. Qué precioso tiempo cuando el hombre puede tener la manifestación de vivir en una relativa paz. Si bien es cierto, mi querido hermano, esos tiempos son muy añorados, ¿sí? No necesariamente a veces, mi amado, permanecen por demasiado tiempo. Sin embargo, cuando llegan, ¿quién no los recibe con los brazos abiertos? ¿Quién no podría decir, hermano, yo desearía vivir, un pedacito de cielo en la tierra? A veces uno cuando ve cierto tipo de programa, ¿verdad?, donde usted ve a otros saliendo de viaje, disfrutando de la naturaleza, compartiendo obviamente con los seres que ellos aman. Usted no se le ha cruzado por la mente, en algún momento poder decir, yo quisiera estar ahí, o yo quisiera experimentar lo que ellos están experimentando. Si bien es cierto, mi amado, yo sé y entiendo que humanamente nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro corazón desea recibir complacencia. Sí, también es muy cierto, mi amado, que no todo en la vida es color de rosas, ¿verdad? No todo en la vida, mi amado hermano, es como uno lo quisiera o lo añorara. En el versículo número 4 es evidente que Nabucodonosor está pasando por su mejor momento. Sí, el reinado de Nabucodonosor de manera ya histórica, según los escritos propiamente caldeos, según también ciertas tablillas encontradas cuneiformes, son los nombres que le dan a estas tablillas, Nabucodonosor gobierna sobre Babilonia 43 años, que es bastante tiempo, 43 años de gobierno. Y esta historia se la establece a la mitad del periodo de ese gobierno de Nabucodonosor, es decir, promediando entre 21 o 22 años de gobierno. Es bastante, mi amado. Y a ese tiempo, a esa jornada de gobierno, es que Nabucodonosor está en la cúspide. Recordando que cuando uno llega a la mitad de algo, si lo quisiera comparar en una tabla periódica, se podría decir en la cúspide, ¿verdad? Si alguien llega a la mitad de algo, está en toda la cúspide de su ascenso. Y luego de esa mitad se sobreentiende que uno
comienza a declinar, ¿verdad que es así? Yo creo que en la vida es así, ¿no? Ahora, lo importante de esto, mi amado, es no saber, y esto sí creo que podría ser visto como algo bueno, no saber, mi amado, cuándo uno va a morir. Porque si uno supiera cuándo va a morir, créame, si uno pretendiese establecer, mi amado, los tiempos en la vida del ser humano, sí, nos echaríamos a morir. Por eso Dios se reserva, mi amado, de manera absoluta, ¿sí? El conocer de los tiempos está solo en su santa soberanía, ¿sí? Y en su omnipotencia, en su omnisciencia, el poder establecer para la vida del hombre según su criterio cuántos años, sí, o cuántos días, como lo dice la Biblia, el hombre pueda llegar a vivir. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted supiera que mañana moriría, ¿cómo estaría hoy? Al culto, le cuento, difícilmente muchos estarían tratando de pronto de vivir la vida, sí, de una manera acelerada, tan rápida, tan fugaz, que posiblemente hoy estuvieran visitando a Raimundo y todo el mundo despidiéndose porque mañana se van. Pero como no sabemos, mi amado, como no sabemos, entonces uno no puede establecer, y ojo con esto, uno no puede establecer en qué parte de ese gráfico nos encontramos. Si alguien tuviera 30 años ahorita y supiera que va a vivir 60, él diría, estoy en toda la cúspide, ¿verdad? Pero si viviera 31 años, no está en la cúspide. ¿Dónde se encuentra? A un paso, ¿sí?, de recibir, obviamente, sí, la fatalidad. Y eso lo va a desmoronar. Por supuesto que sí, anímicamente lo va a desmoronar. Nabucodonosor, insisto, no sabe obviamente cuántos años va a gobernar, pero como nosotros sí lo sabemos, sí podemos establecer de que él está en toda la cúspide. Insisto, 43 años de gobierno. Esto ocurre aproximadamente entre los 21 y 22 años de gobierno. Está en la cúspide. La gloria, mi amado, de todo lo que un hombre puede llegar a desear en la vida, Nabucodonosor la tiene. ¿Sí? La gloria, el esplendor, el éxito, la conquista, tesoros, mi amado, mujeres, placeres, vino, todo lo ha alcanzado Nabucodonosor. Esto, mi amado, sí, es evidente, sí, que se manifiesta cuando él menciona en el verso número 4, yo, Nabucodonosor, estaba, claro, con todos esos beneficios, estaba en su casa y estaba, como él mismo lo testifica, floreciente. ¿En dónde? En mi palacio. Sí, mi amado, diría alguien, ¿no? Qué envidia, hermano, de tener tanto éxito en la vida. Bueno, esto no es que sea pecado, ¿sí? ¿Quién, mi amado, de Dios no desearía recibir tantos beneficios? Y mucho más, si es Él el que te los quiere conceder. Usted debe de recordar que a Salomón Dios le dio esto y mucho más, ¿verdad que sí? Esto y mucho más. Verso número 5, y aquí, mi amado, ¿cómo cambia la realidad? Por cierto, antes de continuar, el tema de esta noche es cuando menos lo esperes, o lo esperas. Cuando menos lo esperas, sí, porque de allí se toma, sí, todos estos principios. Cuando menos lo esperas, es en toda la cúspide que ocurre algo que Nabucodonosor no, obviamente, no lo pretende buscar ni desear. Algo ocurre, algo le quita la paz, algo, mi amado hermano, lo va a perturbar. Y qué curioso, esto no se debe a algo tangible en ese momento, sino a un sueño o a una visión. Dice la Biblia que estando floreciente, bueno, y todo en la gloria de su reino, dice, verso número 5, vino qué cosa de repente, un sueño que lo espantó. Y tendido en cama, lo que implica es que no tuvo fuerza ni para levantarse de su lecho a consecuencia de ese sueño, tumbado en cama, mi amado, como lo dice el Señor, versículo número 5, ¿por qué causa? Por las imaginaciones y las visiones que en mi cabeza me comenzaron, dice la Biblia aquí, a turbar. Mi amado, tremendo esto. O sea, se descompuso tanto Nabucodonosor que de manera abrupta, mi amado, de tanta tranquilidad, de tanta paz,
Prácticamente el hombre entró en una crisis nerviosa. Eso es lo que se trata de pronto de realzar en este verso. Entró en crisis, mi amado. Una crisis inesperada. Una especie de tempestad momentánea, mi amado, que le arrebató todo el placer, todo el gozo, toda la alegría, todo se esfumó así de fácil. Que si alguien le dijo, mi señor, se me ocurre, ¿qué quiere desayunar hoy? Porque esto ocurrió en la noche. ¿Qué quiere desayunar? ¿Le sirvo algún aperitivo especial? Algo especial. Y digo, no se me fue el hambre, no quiero saber nada de comida. Lo que he visto, lo que he soñado, la visión que he tenido, me ha quitado prácticamente todo deseo, todo apetito. Mi amado, esto me recuerda, solo como para poder ilustrar un poquito el asunto, a algo semejante narrado por Jesús. Y para ello, venga conmigo al Evangelio de Lucas, verso número 19. Esto también, mi amado, le ocurrió a un individuo cualquiera. Ayer veíamos en el culto o en la enseñanza del seminario que tenemos aquí en la iglesia, las formas en las que de manera teórica el Señor se allegaba a la gente a través de ciertos métodos. ¿Se acuerda usted? Las alegorías, el símil, la analogía, las parábolas, ¿no? Algo así, avanzábamos en ese estudio. Y no sabemos mi amado, sabemos, pero habría que identificarlas. En Lucas capítulo 12, verso número 19 al 20, se podría decir que aquí el Señor narra, un suceso, con obviamente una enseñanza en base de una parábola, ya que en el verso 16 así lo describe. Y dice, y diré, esto hablando de un hombre, que había escalado así como Nabucodonosor mucho, pero no en el mundo, sino en su vida personal. Dice, y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y aquí rescato esta parte final. Dice, repósate, come, bebe. Y dice allí, y regocíjate. Dicho de otra forma, llegó el tiempo de disfrutar. Me he sacado el aire, he trabajado como una mula posiblemente, pero he ido guardando, atesorando, y hoy me siento en la cúspide de mi vida. Pero qué curioso. En el verso 19 al verso 20, mi amado, algo ocurre de manera intempestiva. Viene algo de manera improvista. ¿Cómo puede, mi amado, el hombre cambiar su situación en un abrir y cerrar de ojos? Así de fácil. Y en el verso siguiente dice, pero Dios le dijo, esa noche, le dice, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma. Y dice, y lo que has provisto, ¿quién será? Mira cómo puede cambiar la vida del hombre. Mi amado, Santiago dirá respecto de estas cosas, tirando un poquito más adelante la red. Mi querido hermano, dirá que el hombre no puede apresurarse a decir mañana iremos y traficaremos, es decir, haremos negocios y estaremos aquí, estaremos allá, el año que viene planeo un viaje a Walt Disney y luego me pasaré a Orlando, Florida, y luego me iré a Europa para poder... Mi amado, si bien es cierto, es bonito soñar, ¿verdad? Creo yo que es un distintivo del ser humano, poder soñar y en función de esos sueños, mi amado, tratar de establecer un futuro prometedor. Es bueno soñar, forma parte, mi amado. Jesús también soñaba queriendo ver a su nación libre de toda atadura y toda ella rendida a los pies de Dios. Pero, mi amado, ¿cómo poder, aferrándome a un sueño, decir que esto va a ser así? Decir que yo, mi amado, solo yo puedo llegar a concretar mis sueños. Si mi vida ya no me pertenece. Si realmente reconozco esto como cristiano, mi vida, mi amado, ahora la gobierna el Señor. Por eso es que dirán las epístolas, mi amado, ya un creyente no puede decir iré, sino que si el Señor quiere,
Si el Señor así, mi amado, nos lo concede, estaremos por allá. O si no, no. ¿Por qué, mi amado, el Señor nos hace ser tan pragmáticos con esto? Porque el Señor, mi amado, sabe a la perfección que sus hijos ya no se mueven a su propia voluntad, sino a la voluntad de aquel que guía pues nuestras vidas. Ahora, es evidente que resalto esto, ¿no? Este hombre del capítulo 12 de Lucas, mi amado, un día lo alcanzó todo. Al siguiente día lo habría también de perder todo. Todo. Nabucodonosor, Daniel capítulo número 4, mi amado, se turba con algo que Dios, obviamente, porque es Dios el que le ha hecho concebir esta idea, este sueño o este pensamiento. Verso 5, vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y las visiones de mi cabeza lo comenzaron a ¿qué cosa? A turbar. Sí, a turbar. Hay quienes dicen de este verso bíblico que en ese día, que luego, y claro, me voy a adelantar a todos los sucesos, sí, Dios preparó, ojo, un año antes, una crisis mental, preparó, es decir, que sembró una crisis mental que luego de un año sí causaría su estrago. Cierto o falso, simplemente son meros comentarios extra bíblicos o fuera del orden bíblico, que si tratarían de una u otra forma de darle la pauta así a los sucesos que van a ocurrir, claro que sí, como un principio de aquello que sería el inicio de un ovillo, de un hilo, sí, de todo un rollo de hilo. Puede ser que sí. Hay cosas, mi amado, que tú no sabes cómo podrían desencadenarse para mañana más tarde. Yo sí he escuchado, y esto sí se lo digo como testimonio real, yo sí he escuchado que mucha gente, mi amado, experimenta tormentos futuros con cosas o indicios pequeños del pasado. Hay gente que piensa, hermano, yo hace tiempo me pegué aquí, a cualquier parte del cuerpo, y hoy por hoy, sí, al pasar el tiempo esto se me ha hecho algo crónico. A veces golpes, entre comillas digo, tontos, pueden provocar de pronto hasta tumores en el futuro. Lesiones que son de pronto que uno dice a manera de voz de muchacho, yo no le paré bola, hermano. Yo he escuchado a mucha gente, hermano, me paré. Mire, y le voy a poner un ejemplo con el atrevimiento, mi amado, que sí, en este momento me voy a tomar. Así le ocurrió, por ejemplo, sí, al hermano de nuestro hermano Alejandro, el que falleció, el hermano, no el de ahora, mucho un tío, ¿no? Sino el que ya falleció hace algunos años atrás. Él salió a la playa, sí, sufría diabetes, sí, no se pegó con nada, sino que de manera descalza comenzó a caminar sobre la arena, que dicen que es terapéutico, que es bueno, todo esto. Pero esto provocó, por medio del calor del sol, ¿sí?, que en la planta de los pies, como estaba bien caliente la arena, comenzara, sin darse cuenta, obviamente, ¿sí?, de que, mi amado, en la planta del pie se le haga una especie como de bombita, una llaguita. Hermano, yo le pregunto, ¿quién de nosotros se preocuparía por algo así? ¿Quién de ustedes diría, me voy a morir por eso? Nadie. Nadie, mi amado, como que si le pica un mosquito, ¿verdad? ¡Ay, me pica un mosquito! No ha pasado nada. Pero eso desencadenó, mi amado, una llaga, luego una úlcera, luego, mi amado hermano, una gangrena. Cuando se dio cuenta, sí, le cortaron ¿qué cosa? Una pierna. Yo diría, ¿pero cómo? Pero hermano, si fue una caminata por la playa. Sí. A veces cosas minúsculas pueden provocar, mi amado, créame, una crisis severa. Cuando vamos al término, ¿sí?, del versículo número 5, mira, Nabucodonosor, y quiero resaltar esta parte, tiene turbación en su cabeza. ¿Me entiende esta parte? Tiene turbación en su cabeza. Ahora en su mente, mi amado, hay un remolino de ideas.
En su mente, mi amado, allí hay una especie de un sifón que lo han conmovido de una manera tan severa, tan drástica, que este hombre, mi amado, si trata de encontrar en ese momento, una respuesta, una solución a semejante problemática. Qué triste, mi amado, cómo podríamos llegar a nosotros a cambiar de un momento a otro, inesperadamente, obviamente, nuestra forma, aún de ver la vida. Cuando vamos a la Escritura, ya en el versículo número 6, mi amado, dice pues el Señor, por esta situación, mira, por un sueño removió toda la nación, hablando de todo su séquito real, todos sus políticos. Dice, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios, dice allí, ¿de qué? De Babilonia, por este sueño. Bueno, ya vamos a pasar las diapositivas más adelante. Por esto mandé, dice pues el Señor, delante de mí a todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación de eso que había soñado. Verso 7. Vinieron pues, dice la Escritura, o hizo mandar a ver a los magos, los astrólogos, los caldeos, los adivinos, y les conté el sueño. Pero no pudieron mostrar su interpretación. Esto, mi amado, a diferencia de la primera visión que tiene el rey, esto tiene un, digamos así, no un agravante, al contrario, tiene atenuante, es decir, tiene cosas que favorecen. Nabucodonosor recuerda a la perfección todo lo que él había soñado, o todo lo que se le había mostrado en visión en ese sueño. Recordó todo. A diferencia de la primera vez, los astrólogos, los caldeos, los adivinos, bueno, todos sus cienciólogos, digo yo, llamado, todos tenían la ventaja de escuchar y de dar su interpretación. Pero Dios había vetado, Dios había cerrado el entendimiento de todos, los que estaban en la corte del rey. Mira, mi amado, Dios puede abrir y cerrar la mente del hombre. Dios puede dar luz o puede mantener en tinieblas, ennegrecer el conocimiento de los hombres. Y eso es lo que Dios, mi amado, ha dispuesto para este caso en particular. Vinieron, verso 7, vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, se los conté. Yo me imagino que cuando todos estos fueron llamados, yo me imagino que todos dijeron, otra vez el rey ha soñado. Y no ha de haber faltado quien dijo, y claro, de seguro no se acuerda de nada. Y ha de querer, ¿qué cosa? Que se lo interpretemos, y si no se lo interpretamos, ¿qué cosa? Nos va a mandar a matar a todos. Ya me imagino que muchos de ellos debieron haber dicho, asustados, espantados. Pero gracias a Dios no fue tan severo el asunto de que no sabía, y ni tampoco hubo sentencia de muerte. Verso número 8, perdón, 7. Y vinieron magos y astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre, dice la Escritura, es Belsasar. Y ojo con este dato. Aquí cambia el relato bíblico a tercera persona. Porque hasta que se dice el nombre, llamado, el rey está dando obviamente participación de esta narración, a Daniel en al que le va a interpretar el sueño. Y dice el Señor, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Ahora, esto es algo curioso, mi amado, porque Daniel hace saber para quienes leen el texto de que Nabucodonosor, cuando está contando esto, ojo con esto, mi amado, hace ver la postura, ¿cómo le puedo decir aquí?, religiosa del emperador o del monarca, hablando de Nabucodonosor. Si usted lee más despacito,
Mi amado, ¿qué logra entender en esta expresión cuando se dice o cuando se lee Belsasar como el nombre de mi Dios? ¿Qué logra entender en este pedacito de lectura? Que Nabucodonosor, mi amado, si bien es cierto, está contando su testimonio para engrandecer al Dios del cielo, para Nabucodonosor, el nombre de su mayor, diríamos así, sabio, sigue teniendo, mi amado, la honra de llamarse como el Dios de ¿quién? De Nabucodonosor. Y ese Dios no era Jehová. Ese Dios seguía siendo a concepto privado el nombre de su Dios, hablando de un Dios pagano. Triste, por cierto. ¿Por qué, mi amado? ¿Por qué Daniel incurre en dar esta aseveración? Porque luego de cuando esto es escrito, ojo, cuando este capítulo 4 es escrito, sí, viene obviamente unido con todo el libro de Daniel. Pero ya Daniel cuando le escribe, mi amado, cuando ya se digna escribir, ya Nabucodonosor había estado muerto. Y como sabía todo lo que Nabucodonosor era, mi amado, él deja establecido que esta experiencia, si bien es cierto, turbó a Nabucodonosor, con el tiempo parece ser que lo olvidó y se volvió otra vez ¿a qué? A servir a sus dioses paganos. Por eso lo hace ver de esta forma. Y eso, mi amado, es un mal de nuestra sociedad a nivel mundial. Somos, mi amado, en ese sentido, muy mal llevados con lo que nos llegase a pasar en la vida. Cuando estamos pasando por dificultad, corremos a Dios. Cuando Dios nos quita, mi amado, el susto de encima, ¿verdad? El temor nos dura un periodo, pero luego se nos olvida, mi amado, y volvemos otra vez, diríamos así, a nuestras andadas. Ese es el mal de la sociedad. Solo el Señor puede darle firmeza o estabilidad en la fe al ser humano. Verso número 8. Hasta que entró Daniel delante de mí, cuyo nombre es Belsasar, y este pedacito, como el nombre de mi Dios. Yo no creo que escribiendo Daniel o Nabucodonosor este pasaje él haya dicho, voy a enaltecer al Dios de Daniel, pero Belsasar, el nombre de mi Dios, es mi Dios. Sería una contradicción. Esto Daniel lo puso. Como el nombre de mi Dios, y en quien mora, luego se hablará de Daniel, el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciéndole, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, dice allí, ¿qué cosa? Un árbol, dice allí, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje, hablando de su enramada, era hermosa, y sus frutos abundantes, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra de dice allí, las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía, dice, de él toda carne. Verso número 13, léalo por favor. Ajá. Ojo con este verso 13, ya que aquí el sueño, mi amado, como que cambia obviamente de escena.
Ya que en el verso 13, mi amado, dice Nabucodonosor que de las visiones que tuvo en primer orden, que es solamente acerca de este árbol, ya para el segundo escenario, mi amado, se cambia el ambiente y se le hace ver, mi amado, que había un vigilante, el cual él cree o determina que es alguien que se lo podría considerar como alguien santo. Ahora, esto es algo, mi amado, que debemos también de darle una connotación. Luego entraremos, obviamente, a ver por medio de versículos bíblicos, sí, a dónde apunta todo esto también para nosotros. Mi amado hermano, cuando él menciona acerca de un vigilante, es evidente, mi amado, que lo que observa Nabucodonosor dentro de su sueño es a un ser que él, por su forma, por su apariencia, por su vestidura, pareciera ser, mi amado, como un guardia. Cuando hablamos de un vigilante, si Nabucodonosor lo que trata de, sí, para nosotros, para ellos era común, de hacer entender de que había un vigilante, un guardia, como que si estuviese custodiando. Un atalaya, de pronto, en una torre como vigía, listo para poder dar un aviso. ¿Sí? Eso es lo que se entiende. Y luego, obviamente, por su apariencia, por sus vestiduras, dice que es santo, el cual descendía del cielo. Y este hombre o este ser clamaba fuertemente diciendo así: derribad el árbol, cortad sus ramas, todo en un verbo imperativo, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Dice luego: váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Más, ¿qué dice de este árbol? Dejad, ¿qué cosa? ¿Qué dice el Señor? Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea pues mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Hasta ahí con el aspecto del árbol. Del árbol. Este vigilante anuncia, dicho de otra forma, la caída o la tirada abajo de ese árbol. Obviamente con instrucciones directas en verbos activos. Son 4 verbos, mi amado, que dice el texto que sí, en cuanto a su aplicación. En el versículo, mi amado, pues dice en el verso 14, dice derribar. Luego dirá cortar. Luego dirá dispersar. ¿Respecto de qué? Respecto de que se vayan todos. Y luego, mi amado, sí dirá que lo aten. Todo en imperativo, en verbos con una acción directa. ¿Cuál era la idea de este primer vigilante? Dar a saber que ese mismo árbol que representaba gloria, ahora estaba totalmente, mi amado, deshecho. Ruina. Luego dirá, ojo, dirá de sí algo que no se mencionaba en el sueño. Recuerda que lo que sueña, el rey es esto. Pero el rey como tal no aparece en el sueño, aparentemente. Él solamente sueña en el árbol. Y él hasta el primer escenario, verá luego ese mismo árbol simplemente establecido como un árbol cortado y atado, con atadura, como lo dice la escritura, de hierro. Luego, de manera inesperada, el Nabucodonosor en el sueño escucha esto. Versículo número 16. Su corazón, aquí, ¿qué es lo que pasaría? No está hablando de lo que está soñando, sino del soñador. Del soñador. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón, dice, ¿de qué, mi amado? De bestia. Y pasen sobre él, dice la Biblia, 7 tiempos. La sentencia es por decreto, y ya no dice de vigilantes, sino de los vigilantes
y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de quienes, al más bajo de los hombres. Ahora, mi amado, antes de entrar en sí, en el relato y obviamente en la aplicación para nosotros, hay que tener presente la historia hasta el capítulo número 3 de los acontecimientos de este rey llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, mi amado, no solamente era un poderoso, obviamente, emperador, sino que también era, mi amado, un hombre que sufría mucho de orgullo, de vanagloria. No en vano, usted ya debe de recordar por enseñanzas pasadas que de manera muy ególatra había ordenado que se haga una estatua que posiblemente podría ser su propia representación. No hay a ciencia cierta algo escrito, pero se podría entender. Él mandó hacer una representación, una imagen, que posiblemente sea de sí mismo, pero esculpida ¿en qué? En oro. 2, ordenó que se adorara a esa imagen. Amén. Y 3, él mismo se autoproclamó Dios. Eso en el estudio del capítulo 2. Amén. Estos 3 agravantes, mi amado, remarcaron, ojo, la forma de ser de Nabucodonosor. Esto sí debemos de tenerlo muy en claro. Nabucodonosor era un hombre orgulloso, un hombre vanaglorioso. Y esto, mi amado, aún pasado casi más de 20 años, no cambió su forma de ser. Pese a que, ojo, le dieron interpretación. ¿Se acuerda del primer sueño que se lo dio Daniel, donde apareció por primera vez Daniel? Le dieron interpretación. Le dieron inclusive el consejo, de que él debería de mantener perfil bajo. Y él en su momento, exaltó el nombre del Dios de ¿quién? Del Dios de Daniel. Mandó hasta por decreto que toda la gente que haga con el Dios de Daniel, que lo honrara, que lo venerara, y que cuidado, alguien vaya a tener algún pensamiento opuesto al decreto. Porque de lo contrario sería, ¿se acuerda usted? Toda su casa puesta como muladar, como basurero, y que sería eliminado cualquier persona que degradara al Dios de Daniel. Pero, oh sorpresa, el tiempo, mi amado, le hizo olvidar esto. Y él nuevamente incurrió justamente ¿en qué? En poder, mi amado hermano, enaltecerse a sí mismo. Y es en la cúspide de su poder que Dios, conociendo lo que hay en el corazón, mi amado, le otorga este sueño o esta visión. Capítulo número 4. Era necesario dar esta pauta. Capítulo número 4. Versículo número 17 en la parte final. Dice pues que Dios, o el que gobierna, a los hombres o al reinado de los hombres, a quien, dice aquí, que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él, dice, al más bajo de los hombres. Verso 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Ahora, siendo un poquito analítico, hasta el momento en que hemos leído, ¿usted no cree que de tantos sabios, tantos astrólogos, magos, cienciólogos, caldeos ahí, ¿usted no cree que nadie tuvo un indicio de poder decirle al rey, yo creo que puede ser esto? ¿Qué piensa usted? Ya leída la historia hasta aquí y borrando un poquito lo que sí sabemos, ¿usted no cree que nadie del imperio de Babilonia, de la corte, de los entendidos,
¿Usted cree que a nadie se le cruzó por la mente por lo menos darle ciertos indicios, ciertas pautas, cierto tipo de información que atañe obviamente a lo que el rey había experimentado en su mente a través de esa visión o sueño? Posiblemente sí. Posiblemente sí. No al 100%. Pero ¿sabe qué? Todos los sabios prefirieron ¿qué cosa? Callar. No digo que sabían la interpretación al 100%, pero por lo menos muchos de ellos o algunos de ellos prefirieron callar. ¿Por qué? Por temor, por miedo, porque todos sabían, mi amado, a qué rey servían y qué había en el corazón del rey. Es que usted, mi amado, no me va a dejar mentir. Usted conoce cómo son sus superiores. Y en esto se lo digo en función de un orden de trabajo, en un orden laboral. Uno sabe, mi amado, por el roce, por la cotidianidad que usted comparte con ellos. Usted sabe si hay orgullo en un jefe. Usted reconoce, mi amado, si hay de pronto en él ego, o si hay humildad también, o si hay sinceridad. Usted sabe cómo es la gente que le rodea. Si hay o no hay una verdadera, digamos en el corazón, una verdadera intención de querer ayudar o de querer llevar absolutamente todo, todo el dinero, toda la gloria de las cosas. Uno conoce a la gente. Pero eso mismo, mi amado, pudo haber sido un agravante para que nadie quisiera darle ningún tipo de información al rey. Ni siquiera nada. La gente absolutamente cayó por completo. Y hubiese sido fácil, sobre todo teniendo en memoria lo que ya Dios le había mandado a decir la primera vez. ¿Quién más pudo haber dicho? Por último, tú eres ese árbol frondoso. Tú eres. Pero ¿quién le diría? Ese árbol frondoso va a ser derribado. Ese árbol frondoso va a ser quitado. Nadie se atrevía a decírselo. Y amado, él da la información. Ahora, recuerda el tema de esta noche, mi amado. Cuando menos lo esperas. Entonces Daniel, verso 19, cuyo nombre era Belsasar, la escritura nos dice que él quedó atónito, ojo, es decir, pasmado allí, casi una hora. Y sus pensamientos, al igual que Nabucodonosor, lo comenzaron, ¿qué cosa? Lo comenzaron a turbar, lo comenzaron a inquietar. Y dijo, ¿será? Dijo él, ¿será todo esto? Y pidiendo ahí, en ese momento, mi amado, de parte de Dios, revelación, interpretación. Mi querido hermano, aquí quiero entrar en materia para nosotros. Mi amado, cuando yo voy a la Biblia, ¿sí? Y ven conmigo a Proverbios capítulo 14, versículo número 15 al 16, para poder sobresalir. El simple todo lo cree, mas el avisado, ¿sí?, mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal. Pero lo opuesto, el insensato se muestra insolente y hasta cierto punto, dice allí, confiado. ¿Sí? Y querido hermano, Nabucodonosor, no creo que era simple. Soy muy honesto. Nabucodonosor, hasta para evaluar a los sabios, era muy entendido. Porque recuerda que era el rey el que evaluaba sobre todo a los nuevos integrantes de su corte. Era muy entendido. Pero sin embargo, mi amado, el rey, pese a tener conocimiento, era un hombre insolente. Y esto creo que es una gran falencia del ser humano. A veces, mi amado, la mucha letra puede causar en nosotros, aún pese a esto, mi amado, que deberíamos de hacernos más educados, más humanos, más conscientes, a veces nos hace más insolentes, más atrevidos. Nos hace, mi amado, sí, o saca a veces lo peor de una persona. Hay quienes han dicho, y creo que en parte hay mucha razón, que el conocimiento es poder. El problema es cómo tú manejas ese poder. Amén. Un soldado común y corriente llegó a tener poder.
pero un poder tan grande que ya, diríamos, puesto sobre sus hombros, sí, mi amado, se volvió loco. Y estoy hablando de Adolfo Hitler. Un soldado raso, común, llegó a dirigir el país de Alemania. ¿Y acaso casi no destruye toda Europa? ¿Verdad? El poder, mi amado, sí, y el conocimiento. Este hombre era no conocido básicamente por ser un buen estratega, sino por ser un buen orador. ¿Sí? Su oratoria, mi amado, fue lo que conquistó y cautivó las masas. Pero su conocimiento en esta rama, en esta disciplina, amado, también fue su gran tropezadero. Dios, mi amado, le dio a este hombre, a Nabucodonosor, todo lo que él había adquirido. Pero nunca Nabucodonosor buscó el beneplácito de quien lo había puesto en ese trono. Cuando voy a la Biblia, mi amado, sí, él recibirá de manera, insisto, sorpresiva, sí, recibirá, mi amado hermano, sí, una noticia que obviamente le removió el piso. Dice aquí pues en el versículo número 20, cuando ya Nabucodonosor escucha de Daniel la interpretación, dice, el árbol que viste que crecía, ¿qué le dice allí? El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, dice allí, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, bueno, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que habitaba el alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas andaban las aves del cielo, dice el verso 22, tú mismo eres. Creo que todo lo demás caerá por su propio peso. Tú mismo eres. Yo le pregunto, ¿usted no cree que en el reino no había alguien que le podría decir, de pronto ese árbol eres tú? Pero la gente que tuvo miedo. Mira, mi amado, a veces no hay que ser tan sabio o entendido para poder reconocer el caminar de la gente. A veces esa misma gente, mi amado, que camina no tan bien con Dios, sueña. O Dios les permite ver algo y te lo cuentan. Ellos preguntan, ¿qué será, hermano? Soñé esto y lo otro. Y a veces uno, conociendo el caminar de ellos, dice, yo creo que esto es desgracia para ti mismo. Ay, hermano, no me diga eso. Entonces, ¿para qué me vino a preguntar? Es que mira, hermano, hay cosas que caen por su propio peso, hermano. Si alguien no vive obedientemente al Señor, no se compromete en las cosas que Dios, mi amado, ya le ha puesto por delante. Viven siempre, mi amado, a distancia del compromiso espiritual que Dios mismo, mi amado, en fervor, digo yo, ¿no?, de querer manifestar gloria en el ministerio de pronto de alguien. Uno mismo decide, mi amado hermano, sí, descomprometerse, decide alejarse, y luego comienza Dios, porque es Dios, mi amado, el que comienza a tratar con ellos, y puede hacerlo a través de prédicas, a través de sueños, a través de testimonios de otros. Amado, ¿tú no crees que esa persona, amado, podría llegar a perder objetividad en la vida por su mismo distanciamiento? Claro que sí, lo pierde. Pierde, mi amado, la facultad de discernimiento. Mira, cuando uno está caminando al lado de Dios, Dios, mi amado, a uno le hace ver todas las cosas. Porque el mismo Dios, con su presencia, irradia, alumbra nuestro entendimiento. Pero cuando nos alejamos, es evidente de que la oscuridad nos alcanza. Y la forma de poder ver ciertas cosas se opacan. Y al caminar así, mi amado, obviamente caminamos, como lo diría el libro de Proverbios, allá en el capítulo 14, caminamos en simpleza. Caminamos sin poder distinguir y discernir, obviamente, las cosas que a veces, mi amado, son de manera directa aplicadas sobre nosotros mismos. A veces pensamos, ay, el Señor me hizo soñar, ha de ser de alguien. No, y a veces hay que mirarse al espejo, no hay que ir tan lejos. Ay, yo no sé por qué el Señor me está haciendo soñar esto.
Y pensamos en todos menos en uno. Ay, hermano, veo que va a haber algo, una crisis. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás viviendo tu comunión con Dios? De pronto esa crisis, mi amado, no viene para otros, de pronto viene para uno mismo. Dice la Biblia, quisiera tomar un ingrediente especial. Mi amado, ven conmigo, mi amado, ¿sí? Porque en Jeremías, que fue un profeta muy, muy usado por Dios para darle a su propio pueblo, mi amado, el jarabe de lo que ellos mismos habían preparado para que se lo tome. En Jeremías capítulo 2, versos 19 al 20, ¿sí? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber, y mira en qué consistía su maldad. Sí, ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, dice aquí, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué dice? Rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, como Nabucodonosor, ¿qué hacía? Te echabas y triste como una prostituta, como una ramera. Así era, mi amado, el imperio de Nabucodonosor. Un árbol que usted en él podía encontrar de todo. Porque cuando decía frondoso y que todos venían y se alimentaban de él, no solo hablaban de cosas buenas o del amparo y protección que le brindaba, sino también de todo tipo, mi amado, de concupiscencia satisfecha. Si algo tenía Nabucodonosor en su imperio, amado, era deleite, placer para poder saciar a quien se lo demande. Por eso Dios le da este sueño, para que Nabucodonosor, mi amado, luego lo veremos, mi amado, el tiempo suficiente para enmendar. Un año calendario le dio Dios. Un año calendario le dio Dios, mi amado hermano, para que el rey pudiese, luego de esta interpretación, pudiese revertir lo que el sueño le decía. No sé, mi amado, pero guerra avisada, dicen por allí, no mata gente, ¿verdad? Si alguien te dice, oye, de aquí a un año, ¿sí?, tu salud no podrá ser restaurada, mi amado, pero si te lo están diciendo, ¿tú no crees que tienes todo un año para poder de pronto cambiar tu forma de alimentarte? ¿Verdad que sí? ¿Qué doctor, mi amado, a veces nos da esta noticia? Si hubiera venido 3 meses antes, algo hubiéramos podido hacer, ¿verdad? Así también nos dicen, si hubiera venido, gracias a Dios vino a tiempo, también nos dicen. Un mes más y ya no se hubiera podido hacer nada. Cuando usted recibe esa noticia, usted dice, ay, gracias Señor, vine un mes antes de que, ¿verdad? Pero triste es cuando te dicen, qué pena, sí, dejó pasar mucho tiempo. Vueltos a Daniel, capítulo número 4, verso número 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, creció tu grandeza. Pero esa grandeza, aquí está el problema, hermano. Aquí está el problema. Esa grandeza llegó hasta dónde, mi amado. He ahí el punto. Tu grandeza, así como le dijeron a Satanás, por tus muchas contrataciones, ¿qué pasó con Satanás? Se te subió a la cabeza. Te rebelaste. Dice pues la Biblia, mi amado, llegó hasta el cielo. Y tu dominio, hablando ya aquí en la tierra, hasta los confines de la tierra.
Y en cuanto a lo que vio el rey, ¿acerca de qué? De un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas dejad qué cosa en la tierra. Sí, el tronco cortado con atadura de hierro, sí, y de bronce en la hierba del campo, y que sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Hasta aquí, mi amado, verso 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo, no tu reino, que el cielo gobierna. Hasta ahí llegó sueño e interpretación. Mi amado, ¿qué se le dijo a Nabucodonosor? ¿Qué se le dijo en pocas palabras? ¿Qué se le dijo? Si tu reino, si tu orgullo y todo lo que tienes, como un árbol que cae, lo perderás. Todo. Pero hay garantía. No se te lo quitará de tu mano a largo plazo. Lo vas a volver a ¿qué cosa? A tener. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que reconozcas que Dios es el que gobierna, no tú. Mi amado, tu mano es la que te provee. Tu mano es la que, mi amado hermano, de una u otra forma, es la que te guía. Dice la Biblia, y quiero por favor que vengas conmigo, sí, en Jeremías capítulo 3, un capítulo más adelante del último que habíamos leído. En Jeremías, mi amado, capítulo 3, verso 13, dice el Señor: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y claro, dice: no oíste mi voz, dice Jehová. Mira, ¿qué es lo que quiero decir en esta parte, mi amado? En este versículo 13. Que aún estando revolcado en la porquería en la que Jeremías, mi amado, le hace pues notar a su pueblo, aún, mi amado, en ese estado, la voz de Dios no faltaba para darle advertencia. Pero la pregunta es válida. ¿Qué borracho escucha advertencia cuando está ebrio? Ninguno. ¿Qué hombre, estando en plena acción de adulterio, escucha advertencia de decir no lo hagas? No escucha. Cuando alguien está con el televisor, digo así, no, prendido, de pronto jugando, ¿escuchará de su madre el consejo? Oye, apague, ponte a estudiar. ¿Escuchará, digo yo? Dirá él: sí, mamá, tienes toda la razón, ya no voy a jugar más y voy a ponerme a estudiar. No, mi hermano. Cuando uno está embelesado, cautivado, ¿verdad?, de esos placeres, lo único que se desea es seguirlo haciendo. Esa es la gran realidad, mi amado. Pero en nuestra necedad, no solo que nos mantenemos, sino que también, mi amado, de manera terca, se nos nubla el entendimiento. Y decimos, como dice Jeremías 13, verso 22. Ven rápidamente. En Jeremías 13, verso número 22, dice el Espíritu Santo:
si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? Eso es hasta cierto punto, hasta contradictorio, porque el que lo ve desde la óptica de Dios, sabe y dice, ñaño, todo esto que estás viviendo es porque te has apartado del Señor. Pero el que está padeciendo el castigo dice, yo no sé por qué me ha pasado esto. Suele ser, llamado, la típica reacción, ¿sí?, por un entendimiento que no logra ver, mi amado, el trato que Dios está teniendo con él. Y es lo que dice el texto. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Mi amado, la respuesta diría allí, por la y me encanta este término, primera vez que se usa en la Biblia, ¿sí?, porque es en el único pasaje bíblico de toda la Biblia que se utiliza este término exagerado. Dice, por la enormidad, no dice por la enorme, dice por la enormidad de tu maldad. Por la enormidad de tu maldad. ¿Han sido qué cosa? Descubiertas tus faldas, hablando de qué cosa, como que si se le hubiese quitado qué cosa a una mujer, su atuendo, y se hubiera visto qué cosa, su desnudez. Fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Y dice calcañares porque en la antigüedad la mujer, hablando de su ropa, era una túnica que le llegaba obviamente básicamente hasta los talones, por hermano. Las mujeres orientales visten de una manera muy hermética, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, básicamente, bueno, en la actualidad, sí, hasta son más, sobre todo en el Medio Oriente, porque les hacen poner hasta, no digo velos, sino que les hacen cubrir hasta el rostro. ¿Sí? Ellas las hacen prácticamente ser como metidas en una cápsula. Solo los ojos se le ven. Tienen prohibición de mostrar hasta esto. Entonces, mi amado, el texto de Jeremías revela de manera muy explícita que Dios, mi amado, no envía castigo sobre alguien porque Dios es malo. No, no. Es justamente la sobreabundante maldad la que Dios, al ver ya que no hay forma de cómo poderla tratar, es que le envía el castigo. Daniel capítulo 5. Una vez dado la interpretación del sueño, mi amado, Daniel no se queda ahí. Daniel le dice, verso 27, quiero por favor que me siga con este verso, porque para mí es el verso, mira, el sueño es importante, la interpretación más, pero lo que es más importante que el sueño y la interpretación, y ojo con esto, mi amado, es lo que se debe, ¿sí?, de rescatar como conclusión de esto. A veces la gente tiene más temor de lo que ha soñado o de lo que significa el sueño que de aquello que se debe de hacer como advertencia de parte de Dios. Alguien diría, hermano, soñé tal cosa, soñé esto, y le dicen, hermano, eso es desgracia que viene. Ay, de verdad, ay, hermanos, ay, no, Señor. Y le dicen, lo más importante del sueño, busquen a Dios. Eso no estaba en el sueño. Afírmese, eso no estaba en el sueño. Vuelva a Cristo, hermano, eso no estaba en el sueño. Y eso, mi amado, que es lo más importante, nos lo echamos a la espalda. Ay, sí, tiene razón, pero usted se va, mi amado, concentrado no en el consejo, sino en lo que soñó. Y se queda sin lo más importante de lo que, por qué Dios permitió ese sueño. ¿Para qué le permitió? Para darle lo que yo llamo una advertencia. Hermano, ¿sabía usted que la advertencia es el hacer que alguien dirija su atención u observe algo a fin de que lo considere? Eso es una advertencia. Hacer, insisto, si que alguien dirija su atención y observe algo a fin de que lo considere. Y Daniel, mi amado, le va a dar la advertencia, que para mí está revestida de consejo. Por tanto, le dice, Rey, acepta mi consejo
y le pide dos cosas que hasta ese momento en la cúspide él lo estaba practicando. Aquí están los dos males en esa cúspide. Dos cosas tenía. Primer punto, tenía pecados que no habían sido, ¿qué cosa? Es decir, perdonados. Habían pecados que no habían sido redimidos. La única forma, claro, como aquí Cristo todavía no había muerto, él no podía decir, bueno, voy a hacer un sacrificio y no. Este hombre era pagano. ¿Sí? Este hombre hasta ese momento era pagano. No tenía conciencia, ¿sí?, de remordimiento para un arrepentimiento. Esto solo se había quedado en puro remordimiento, sin arrepentimiento. Pero le dice Daniel, mira, rey, tú has pecado y tienes muchos pecados. Redímelos. ¿De qué forma? Con justicia. Buena observación. Buena observación. Redime tus pecados con justicia. Es decir, la mayoría de tus pecados ha sido por causa de tus injusticias. Deja de hacer juicios injustos y comienza, ¿qué cosa? A hacer juicios justos. Como rey tenía casi que a la orden del día, de poder obviamente dirimir entre gentes, entre pueblos, entre muchedumbres, mi amado, el tomar decisiones que sean justas, correctas. Pero claro, en un imperio tan ostentoso, lo único que se buscaba, ¿qué cosa es? El lucro, el dinero, el beneficio. Ese es el mal, mi amado, de los líderes de las naciones. Ayer veíamos, y me pareció muy ilustrativo, y se la voy a recomendar. No es una película cristiana, es una película mundana, pero se la voy a dar como título. La película se llama, y un título bien curioso, ¿sí?, se llama Tetris. No Netflix. Se llama Tetris. Sí, dirán los chicos, ¿Tetris? ¿Qué? ¿El jueguito? Sí. ¿Sí? Véanla, se la recomiendo. Tetris. T-E-T-R-I-S. Tetris. No le quiero hacer perder el encanto de esta película. ¿Sí? Es sana, la película es sana, no tiene nada de morbosidad, no, al contrario. ¿Sí? Pero, amado, usted verá en medio de ella como sinopsis, cómo se juega con los intereses. Nada más le digo. Es un juego de intereses. ¿De intereses qué? Monetarios. Sí, tremendo, mi amado. ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se trata de sacar el mayor provecho monetario para poder obviamente lucrarse a la mejor manera, a la forma humana? Pues no, la forma humana siempre será siendo desleal, siendo traicionero. Sí, véala. Luego de que le veas, oye, va a quedar impactado. Ay, ¿por qué no hay una segunda parte? Ya no hay, porque es una sola película. Sí, se la recomiendo, pero ¿a dónde apunto con este pequeño ahí, esta pequeña propaganda? Mi amado hermano, es que en el reinado de Nabucodonosor, las injusticias estaban a la orden del día. Dice pues, redime con justicia, ¿sí?, tus pecados. Y luego, eso respecto de cómo él manejaba el reino. Y luego va directamente ¿a qué? A su persona. Y luego le dice, y tus iniquidades, eso ya habla de una maldad, ¿sí?, en sí mismo, haciendo ¿qué cosa? Misericordia para con los oprimidos. Y esto ya nada tenía que ver con su forma de legislar, sino con su forma de ser. Nabucodonosor era un hombre cruel. ¿Sí? Era un hombre llamado perverso. Por eso le dice, mira, tú aparte de ser un rey injusto, pero próspero, es que, amado hermano,
Cuando el rico se llena de avaricia, no le interesa si usted tiene pan para comer. No le interesa, mi amado. Este film que le acabo de mencionar manifiesta estos pecados. Porque uno de ellos que va a participar dejará en bancarrota a toda su empresa, sin importarle un pepino todos sus empleados. Los dejará en la quiebra. Porque solo busca, ¿qué cosa? Satisfacción de riqueza personal. Mi amado, este hombre fue inicuo. Dice, tus iniquidades puedes redimirla, pero haciendo ¿qué cosa? Misericordia. Y esto me lleva, obviamente, al publicano arrepentido. El Señor le dijo a un hombre, ven conmigo a los evangelios, por favor. Sí, este hombre se llama Zaqueo, por cierto. ¿Se acuerda usted de Zaqueo? El patuchito, que era recaudador de impuestos. Dice pues, en Lucas capítulo 19, Zaqueo era un Nabucodonosor en chiquito. Sin tanta gloria, ¿no? Pero era chiquito. De porte y también, sí, de corazón. Tenía un corazón muy pequeño porque era muy egoísta. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 19. ¿Sí? Luego de que el Señor le dijera algo especial. Si quiero llegar al versículo número 5. 19 verso 5 dice la Biblia. Y corriendo cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero ojo, el gozo que tú puedas tener por tener a Jesús en tu casa no significa de que hayas alcanzado salvación. ¿Sí? Así a veces llega la palabra, sales muy gozoso, uy, qué lindo el culto, pero si tu estilo de vida sigue siendo el mismo, ese gozo, mi amado hermano, se va a disipar. Al ver, dice luego en el 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado Jesús ¿a dónde? A posar en casa de un pecador. Ahora, ¿tenían razón? Sí, tenían razón. ¿De qué? De que se cuestione si a Jesús respecto de qué, de entrar en un hombre pecador. En ese sentido tenían razón, en ese sentido. En lo que no tenían razón era de que Jesús no iba a la casa de un pecador para seguirle la pauta al pecado, sino ¿para qué? Para ir, mi amado hermano, a salvar al pecador. Verso número 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, para que lo vean porque era muy chiquito, dijo al Señor. Aquí comienza, mi amado, el cambio. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. No duplicado, no triplicado, cuadruplicado. 4 veces más. Cuando él, decide hacer esto, ahí Jesús dice, verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. No antes, sino cuando Zaqueo decide ¿qué cosa? Hacer algo. Por eso Daniel le dice al rey, mira, rey, yo te aconsejo algo. Verso número 27. Tus pecados, redímelos. Sí, redime. No le habla al porvenir, le dice de ahora. Redímelo con justicia. Y tus iniquidades, ponte a hacer algo. Haz misericordia para con los oprimidos. Y luego le dirá como parte final, pues, y no era seguro, pues tal vez será eso una prolongación. ¿Para qué? Para que sigas teniendo ¿qué cosa? Porque ¿cómo empezamos el texto bíblico leído? ¿Cómo lo empezamos? Leyendo. ¿Cómo se sentía Nabucodonosor?
tranquilo y con paz en su reino. Quizá, le dice, esto será una prolongación de tu tranquilidad. Culmino, mi amado, leyendo. Ven conmigo, por favor. Acompáñame a leer. En el libro de Isaías, capítulo número 47, verso 10 al 11. Con esto terminamos. Dice el Espíritu Santo, dice el Señor, porque te confiaste. Y mira, y esto es curioso porque dice que te confiaste en tu maldad. Ahora la pregunta es, ¿quién en su sano juicio se puede confiar en su maldad? ¿Sabes quién? Quien ve beneficio de esa maldad. Una maldad que no produce beneficio no es de confiar. Pero ¿qué hace la gente? ¿Qué sé yo? Ve cómo crece, porque por debajo de la mesa le va entrando ¿qué cosa? El dinero. Ahí uno pone confianza. Como cuando alguien dice, estoy copiando, ¿verdad? Nadie me ve y voy a sacar 10. La gente se confía y ya no estudia. ¿Qué cree usted que va a pensar y decir? Para la otra, ¿qué hago? Hago lo mismo. Hago lo mismo. ¿Para qué desgastarme si el dinero por acá me entra, ¿verdad? Suavecito. Y se confía uno en la maldad. Es que es así, mi amado hermano. Siempre el pecado, mira, yo he dicho esto, si el pecado fuese algo que de pronto fuera amargo, fuera algo doloroso, nadie pecaría, hermano. Imagínate que tú terminas de pecar y te rompan la cabeza. Yo, no, hermano, ¿cuántas roturas tuvieras en la cabeza? Pero como el pecado tiene eso de conceder, ¿qué cosa? Placer, gusto, es atractivo. Si el pecado fuera doloroso, angustioso, la gente no pecaría, hermano. Imagínate que si alguien por allí que están aquí afuera, arrimados afuera, si por ahí, ¿verdad?, inhalara H, mi amado, le cortaran un dedo, la otra inhalada otro dedo, la gente dejara de inhalar, se apartara del pecado. Pero no, el pecado causa placer. Por eso dice la Biblia que porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve o nadie me puede, si en este caso nadie me puede detectar lo que hago, tu sabiduría, la humana pues no, y tu misma ciencia, tanto lo que te metiste, te autoconvenciste a ti mismo, ¿qué pasó? ¿Te sirvieron? No, dice la Biblia, te engañaron y dijiste en tu corazón, y eso decía, creo yo, Nabucodonosor, yo y nadie más. ¿Qué ocurrirá? Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás. Dicho del tema, vendrá sobre ti, ¿qué cosa? En el momento que menos lo esperas. ¿Se acuerda el tema de esta noche? Cuando menos lo espere. Vendrá sobre ti mal cuyo nacimiento ni sabrás. Pero eso sí, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual ya una vez quemado que Dios lo decreta, no podrás remediar. Y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Creo que estoy frente a personas entendidas en la materia del Señor, en su palabra. La Biblia dice que el avisado ve venir el mal, ¿y qué hace? Y se tira ahí de cabeza. No, pues hermano, esto no es una ola para disfrutarla, esto es castigo para reprender. O sea, si usted ve venir el látigo, ¿verdad?, dice, te voy a pegar, y ya ve que el látigo va cayendo, usted hasta para evitar el dolor, abre el libro y está uno por uno por dos, ¿verdad? El látigo está ahí, pues hermano. Claro, pues. Entonces, Nabucodonosor recibió la advertencia. Le dijo, haz esto, rey. ¿No quieres ver el mal? ¿No quieres ser el protagonista de un sueño hecho realidad? Redime tu alma, haciendo justicia, y redime tus iniquidades,
teniendo ¿qué cosa de la gente? Misericordia. Pregunto, ¿Nabucodonosor hará lo que el profeta le ha dicho? ¿Ah? Usted y yo sabemos la historia. No. Mi amado, ¿tan necio podría ser el hombre? ¿Tan necios somos? ¿Tan duro, mi amado, somos que ni advertidos de esto cambiamos de rumbo? Como cuando tu padre te dice no salgas. ¿Ah? Es que es así. No salgas y tú neciamente, yo me voy, y sales. Mi amado, tan tercos somos que cuando nos dicen apaga, yo no voy a apagar, y prendes. Mira, mi querido hermano, yo sé que esto leído en la historia parece algo muy lejos de nosotros, pero esto no está tan lejos de nosotros. Estas cosas, mi amado, como lo dice la Biblia, le sucedieron a otros para que nosotros, al ver a esos otros, aprendamos de sus errores. Es mejor, mi amado, así advertirse y hacer el giro a donde Dios quiere que vayamos. Porque el rumbo que estamos obviamente siguiendo, si es de maldad, si es de pecado, amado, eso nos va a conducir a muerte. Amén, mis amados. Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Sí, el Señor no quiere, créeme, y no vino para castigar, vino para perdonar. Pero si persistimos en pecar, el mal que se ha dicho que viene, vendrá. Amén. Y nadie lo va a detener. Amén. Hasta ahí la enseñanza en esta noche. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Amén. Aleluya. Sí, gloria sea al Señor.